Hola, voy a hablar sobre lo que es unidad de control de una transmisión y cómo trabaja esta unidad de control. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Esta es la unidad de control y esto tiene en su interior esta unidad de control. Entonces, para poder saber el funcionamiento o interpretar todo esto es necesario saber cómo trabaja la transmisión mecánica, cómo pasan los cambios y todo eso. En este caso, hay una pregunta ahí, en la caja mecánica, ¿quién hace de unidad de control? Básicamente somos nosotros mismos que los usuarios hacemos unidad de control, que vemos con nuestro ojo lo que está pasando en el pavimento, si hay un motor, un bache, alguna cosa, para hacer cambios ascendentes o cambios descendentes. Entonces, todo eso lo interpretamos nosotros. En este caso, ¿quién lo interpreta? Es nuestro cerebro, que es donde fue grabado, aprendido y guardado toda esta información que se nos dio sobre el tema de las transmisiones. Cómo saber cuándo pasar un cambio o en qué punto nos fijamos para cuál es el cambio adecuado. En este caso, todo eso ya lo tenemos grabado nosotros en nuestro cerebro, y si pasamos de un auto a otro o de otra marca, etcétera, nos hace fácil porque ya está grabado. O sea, sabemos en qué punto pasar un cambio tanto ascendente como descendente. Entonces, ya eso lo hacemos de forma inconsciente, ya no es necesario. Pero, por ejemplo, para poder colocar primera velocidad en un vehículo con transmisión mecánica, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Primero poner en marcha el vehículo, ¿cierto? El motor en este caso, pisar el pedal de embrague, la palanca de cambio desde neutro la tenemos que desplazar hacia primera y soltar suavemente el pedal de embrague y acelerar de forma gradual para poder desplazarnos en una primera marcha. Si queremos pasar de primera a segunda, ¿cómo se tendría que realizar en este caso? De la misma forma, y también tengo que fijarme en ciertos parámetros para poder pasar este cambio. En este caso, uno de esos parámetros va a ser lo que es la RPM. En este caso pueden ser 1008, 2000, 2500, 3000 RPM, dependiendo de la velocidad que lleve el vehículo. Y también lo que es la pasada de cambio. En algunos cursos de manejo enseñan a pasar los cambios dependiendo de la velocidad que lleva el vehículo. Y también hay algunos vehículos que en el tablero de instrumentos marca una flecha donde me indica cuál es el punto ideal para poder pasar el cambio. En este caso, siempre nosotros tomamos la decisión cuando es recomendable pasar el cambio, dependiendo de lo que nos fue enseñado. En este caso, si tenemos, por ejemplo, este recuadro que se encuentra acá, de primera a segunda se va a pasar aproximadamente a 10 kilómetros por hora, de segunda a tercera entre 30 kilómetros por hora, de tercera a cuarta entre 40 y 50, y así sucesivamente. Pero todo eso ya fue grabado anteriormente en nosotros cuando nos enseñaron a manejar o simplemente tomamos un curso de manejo, ¿cierto? ¿Dónde se encuentra todo esto en una transmisión automática? Es en la unidad de control, donde están todos los programas, los puntos de cambio, todo está grabado internamente en nuestra unidad de control, que se encontraría acá, en los transistores, todo eso se encuentra grabado en la unidad de control, o el mapa interno de esta unidad de control. Ahora, ¿cómo hace la unidad, en este caso el computador de la transmisión, para seleccionar un cambio? Se tiene que basar, por ejemplo, en determinados puntos. Por ejemplo, ¿cómo reconoce el cambio automático el momento en que se debe acoplar una marcha? ¿Ya? Es importante en este caso determinar cuándo el cambio automático realiza eso. Como está grabado toda la información en la unidad de control, es a través de una curva característica que ya está grabada en el interior de ella. A través de esa curva característica determina cuándo tenemos que pasar un cambio. Porque en algunos vehículos puede ser un cambio a los 2000 RPM de primera a segunda, o en otro vehículo, dependiendo del motor, puede ser a los 1008 o 2002 RPM. Todo eso va a depender de cada modelo y cada marca. No podemos comparar una marca X con otra marca, sino que para poder comparar vehículos automáticos es necesario compararlo modelo con modelo, no marca uno con marca 2, solamente modelo con modelo.
¿Qué proporciona a la unidad de control la información? En este caso, para poder pasar un cambio, los sensores. Todos los sensores son lo que determinan la información. Y en una caja mecánica, ¿cuáles son los sensores? Bueno, nuestro ojo van a ser los sensores que me van a indicar a mí o a nuestro cerebro cuándo tenemos que pasar un cambio. ¿Cómo accionan los acoples en las marchas? Bueno, los acoples son de forma hidráulica mediante el cuerpo de válvula, solenoide o válvula magnética. Así se pasa lo que es el cambio en esta transmisión automática. Entonces, aquí ya podemos ver toda la cantidad de sensores y actuadores que tiene una transmisión automática. Partiendo por acá por lo que son los sensores, tenemos la unidad de control, el conector OED y todo lo que es actuadores que se encuentra en el lado de acá. Tenemos sensor potenciómetro mariposa que se comunica con la unidad de control del motor y esta a la unidad de control de la transmisión. Dos sensores, uno que es RPM de entrada, RPM de salida, sensor RPM del motor, nuevamente la unidad de control del motor y a la unidad de control de la transmisión. Sensor de conmutador multifunción, que en este caso es este el que le indica la posición desde cual que tiene la palanca de cambio, no la palanca de cambio en sí. Sensor o conmutador de freno, conmutador de pleno gas o kit down y por acá abajo algo se alcanza a ver que es el sensor de temperatura. Todos esos son los sensores que le mandan información a esta unidad de control y la unidad de control los va a procesar esa información que le está llegando para enviarla a los diferentes actuadores para poder hacer un cambio ascendente o descendente o mantenerme en el mismo cambio dependiendo de la necesidad que lleve en este caso el conductor. Uno de los Ahí sí. Uno de los principales actuadores que ayudan a lo que es la pasada de cambio son nuestros solenoides que se encuentran ubicados en el cuerpo válvula. Dependiendo de qué solenoide esté alimentado, vamos a tener el diferente cambio. La palanca de cambio, que en este caso es la misma palanca de cambio, hay un solenoide de bloqueo de palanca de cambio que no me permite sacar la palanca si yo no tengo pisado el freno, el relé de bloqueo de arranque y marcha atrás, también nuestra unidad de control y en algunos casos aire acondicionado porque cuando nosotros queremos hacer una marcha muy rápida necesitamos apretar el aire acondicionado o sea, la unidad de control desconecta el aire acondicionado para hacer mucho más rápida la transición de cambio. Entonces acá ya se encuentran todos con sus diferentes nombres: potenciómetro mariposa, sensor de revolución del cambio, revolución de marcha que sería sensor de velocidad de salida, RPM motor, conmutador multifunción, luz de freno, conmutador de sobregas o kit down y sensor de temperatura. Toda esa información llega a nuestra unidad de control y nuestra unidad de control la procesa y la manda a los diferentes actuadores que estarían acá, que son cuerpo válvula con todas las válvulas magnéticas o solenoides, el imán bloqueo de la palanca, relé para bloqueo de arranque y luz de marcha atrás, unidad de control y nuevamente aquí aparece abajito nuestro aire acondicionado. Ahora, todo esto trabaja en sincronía. Tenemos los sensores, unidad de control y actuadores. De esta forma trabaja lo que es una transmisión automática. Pero si yo quiero hacer esta analogía, los sensores son los que van a enviar información, la unidad de control la va a procesar y la va a enviar hacia allá, a lo que es los actuadores. Si yo quiero hacer la analogía con respecto a lo que es una caja mecánica, los sensores que serían, en este caso, nuestros ojos, que le van a enviar información a nuestro cerebro y es él el que va a procesar y le va a enviar la información a nuestros actuadores que van a ser nuestras manos y nuestros pies para, en este caso, para poder sostener el volante o pasar un cambio, pisar el freno, pisar el pedal del embrague. Si así, aquí tenemos la analogía de los dos, lo que es una transmisión automática y una transmisión mecánica. Los dos tienen una unidad de control, una que ya está grabado los parámetros internamente de fábrica que lo grabaron y la otra que somos nosotros que lo grabaron cuando aprendimos, en este caso, a manejar. Acá ya aparecen todo lo que son los sensores y actuadores de forma escrita que puede tener esta transmisión automática. ¿Ya? Aquí aparece en lo que son actuadores, reajuste del par de motor y elevación de ralentí. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros colocamos la palanca selectora en drive, se produce más carga de motor. Entonces, cuando se produce más carga de motor, es necesario que el motor eleve el ralentí. ¿Ya? Para que si le ponemos más carga, puede que si está girando a ralentí 800 RPM, puede bajar un poco más y puede que
ande un poco inestable, entonces por eso se tiene que mantener ahí y o elevarse un poquitito, aumentar la carga y reajuste el par del motor porque cuando hacemos pasadas de cambio más bruscas o para que no sea tan brusco es necesario reajustar el par atrasando un poco el motor para que la transición sea más suave. Entonces, ahora aquí lo podemos ver de forma esquemática dónde se encuentran cada sensor. En este caso sería un sensor de RPM motor, que es el motor el que le va a indicar a la unidad de control cuál es la RPM de este, pasa por nuestro convertidor de torque y en el eje de entrada se encuentra RPM de entrada, saliendo en el eje de salida, después de nuestro tren epicicloidal, se encuentra el sensor de RPM de salida. Estos tres sensores son muy importantes en lo que el cálculo de la pasada de cambio, porque a través de estos tres sensores la unidad de control puede determinar la relación de transmisión y puede ella saber en qué cambio se encuentra, porque claro, cuando nosotros colocamos la palanca selectora en drive, le estamos diciendo a la unidad de control que vamos en primera o si vamos, la ponemos en R que queremos avanzar en retroceso o en reversa. Pero cuando ya vamos avanzando, la unidad de control tiene que hacer un cálculo para poder saber o determinar el punto en cual se encuentra. O sea, si yo quiero pasar de segunda a tercera, o si voy en cuarta y es necesario en vez de pasar a quinta, bajar a tercera, todo ese cálculo lo hacen estos sensores de RPM de entrada y RPM de salida. A la vez también, ¿por qué necesitamos RPM motor y RPM de entrada? Porque es aquí donde hace el cálculo para saber si efectivamente se acopló el sistema lock-up. Cuando la RPM de motor está en la misma RPM que la del eje de entrada, 3000 y 3000 RPM, la unidad de control sabe que se acopló el lock-up. Si en este caso manda la información al solenoide para acoplarse al sistema lock-up, y acá en nuestro motor tenemos 3000 RPM, pero en nuestro eje de entrada tenemos 2800, se está perdiendo la presión de nuestro sistema lock-up y está patinando. Entonces, a través de estos sensores, la unidad de control determina si está patinando o no está patinando, en este caso nuestro sistema lock-up. Y es a través de entrada y RPM de salida, es que determina la relación de transmisión en el cual se encuentra. Entonces, un ejemplo de dónde pueden ir ubicados los sensores, tenemos externo, que en este caso va a ser acá RPM de entrada y un RPM de salida. Los dos le van a enviar la información a nuestra unidad de control. O podemos tener también sensores de forma interna, en este caso va nuestra carcasa, van acá atornillados a la carcasa y luego iría nuestro cuerpo de válvula, que sería acá el sensor de RPM de entrada que lo detecta directamente de la turbina de nuestro convertidor de torque. En este caso pueden ser un sensor de RPM, puede ser de tipo Hall o puede ser de tipo inductivo. Y acá nuestro RPM de salida, que en este caso, si lo ven acá, detecta directamente del piñón de ataque o RPM de salida o eje de salida. Entonces, tenemos los dos sensores aquí, ¿cierto? Nuestro RPM de salida. Ahora, ¿cómo sabe la unidad de control en qué cambio se encuentra? Ya lo habíamos hablado anteriormente, que es a través de los dos sensores, que es RPM de entrada y RPM de salida, el cual hace el cálculo a la unidad de control para poder determinar el cambio en cual se encuentra a través de la relación de transmisión, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el ejemplo que está acá me está diciendo que yo tengo 2560 RPM de entrada y también 2560 RPM de revoluciones de nuestro motor. La RPM de salida me dice que es 2912. ¿Qué puedo interpretar acá? Bueno, también aparece la velocidad en millas por hora, 44 millas por hora. La interpretación que se puede hacer como primera instancia es que el RPM de motor y RPM de entrada son las mismas, o sea, quiere decir que ya nuestro lock-up está acoplado, o sea, lo mismo que está ingresando de nuestro motor está pasando hacia nuestro eje de entrada. La otra interpretación que se puede hacer de este gráfico es que la RPM de entrada son 2560, pero la de la salida son mayores. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Como son mayores la de la salida, estamos en un cambio de multiplicación. O sea, estamos en un cambio de mayor velocidad. En este caso, sobre 1 es a 1. O bajo, dependiendo de bajo 1 es a 1, como lo quieran interpretar.
podría ser 0,9, 0,8, 0,7, no lo sabemos, habría que hacer